Todo comienza con una idea que golpea fuerte desde las primeras páginas. La vida es una gran historia y el héroe de esa historia eres tú. Víctor Hugo Manzanilla arranca el libro contando cómo durante mucho tiempo vivió una vida aparentemente perfecta. Tenía un buen trabajo, estabilidad, éxito profesional, una familia hermosa y todas esas cosas que la sociedad suele vender como la fórmula definitiva de la felicidad. Sin embargo, dentro de él había algo que no terminaba de encajar. Había una sensación silenciosa de vacío, como si estuviera sobreviviendo en lugar de vivir realmente. Y es ahí donde aparece uno de los conceptos más importantes del libro, la silenciosa desesperación. Esa sensación de millones de personas que cumplen rutinas todos los días, hacen lo que deberían hacer, siguen el camino seguro, pero por dentro sienten que algo murió hace tiempo. El autor explica que muchas veces uno se acostumbra tanto a la comodidad y a la rutina que termina confundiendo seguridad con plenitud. Poco a poco deja de escuchar esa voz interna que alguna vez soñó con aventuras, proyectos grandes, riesgos y propósito. En medio de esa vida organizada y predecible ocurre algo que cambia completamente la dirección de su historia. Un amigo suyo llamado Dave, un tipo creativo y lleno de ideas, lo invita un domingo a conocer a Donald Miller, un escritor muy famoso. Y aunque normalmente él habría rechazado la invitación porque interrumpía su rutina perfecta de domingo, ese día acepta. Parece una decisión insignificante, pero termina siendo el punto de inflexión de toda su vida. Durante aquella charla, Donald Miller cuenta cómo unos productores de Hollywood quisieron hacer una película sobre su vida. Sin embargo, mientras trabajaban en el guión, los productores comenzaron a modificar ciertos aspectos de la historia porque, según ellos, la vida real de Don era aburrida. Esa frase golpeó al autor como un martillazo. Porque mientras todos en el auditorio se reían, él sintió que algo se rompía dentro suyo. Entonces empezó a hacerse preguntas que nunca antes se había animado a enfrentar. Si alguien hiciera una película de su vida, ¿sería interesante? ¿Inspiraría a alguien? ¿O sería una historia tan rutinaria que nadie terminaría de verla? Ese momento lo obliga a mirarse profundamente. Se da cuenta de que, aunque había conseguido muchas cosas, estaba atrapado en una especie de cárcel invisible construida por la comodidad. Entiende que había dejado de vivir aventuras, de tomar riesgos, de perseguir sueños que realmente le encendieran el alma. El libro empieza entonces a mostrar cómo la mayoría de las personas, sin darse cuenta, terminan viviendo así. Cuando somos niños tenemos imaginación, curiosidad, ganas de explorar, pero con el tiempo las responsabilidades, el miedo, el rechazo y las expectativas de los demás van apagando esa chispa. Lentamente dejamos de escuchar nuestro corazón y empezamos a vivir una vida automática. Mismos lugares, mismos horarios, mismos pensamientos, mismos días repetidos una y otra vez. El autor conecta esta idea con una frase muy poderosa: la mayoría de las personas viven en una silenciosa desesperación y mueren con su canción todavía dentro de ellas. Esa canción representa todo lo que uno vino a hacer, todo el potencial que nunca se animó a mostrar, los sueños que quedaron guardados por miedo o comodidad. Y entonces el libro comienza a desarrollar una idea central: las grandes historias tienen patrones universales. Las películas, novelas y relatos que más nos conmueven comparten una estructura similar. Siempre hay un héroe, un conflicto, una aventura, una lucha y una transformación. Y si esos principios funcionan en las historias que más nos inspiran, entonces también deberían funcionar en la vida real. A partir de ahí, Manzanilla empieza a analizar películas famosas para demostrar que lo que realmente conecta con nosotros no son los efectos especiales ni los grandes presupuestos, sino el significado profundo detrás de las historias. Habla de Titanic y explica que la película nunca fue realmente sobre un barco hundiéndose. Lo que hizo inmensa a esa historia fue la libertad. Rose era una mujer atrapada en una vida que no quería vivir, obligada a cumplir expectativas ajenas, hasta que aparece Jack y le muestra otra forma de existir. Él no le salva la vida físicamente solamente, le devuelve el alma. Le enseña a vivir libremente, a tomar decisiones propias, a experimentar la vida de verdad. Y eso conecta tan fuerte con las personas porque, en el fondo, todos desean sentirse libres alguna vez. Después menciona Corazón Valiente y cómo William Wallace logra mover a todo un ejército recordándoles que una vida sin libertad no vale la pena. Ahí el autor empieza a dejar claro que dentro de cada persona existe un deseo profundo de vivir una historia significativa, una historia digna de ser contada. Pero el problema es que el mundo moderno muchas veces nos empuja exactamente en la dirección contraria. Nos enseña a buscar únicamente comodidad, estabilidad y consumo. Nos convence de que el próximo auto, el próximo teléfono o el próximo ascenso nos harán felices. Y mientras perseguimos esas cosas, dejamos de preguntarnos quiénes somos realmente y qué queremos hacer con nuestra vida. Entonces el autor cuenta su propia experiencia. Desde pequeño fue entrenado para jugar seguro. Sacar buenas notas, conseguir un buen empleo, tener estabilidad. Y durante años siguió exactamente ese camino. Llegó lejos profesionalmente, trabajó en una de las compañías más grandes del mundo, manejó marcas multimillonarias, logró muchas metas externas. Pero por dentro seguía sintiendo un vacío enorme. Porque entendió que el problema no era el éxito en sí mismo, sino haber dejado de escuchar su corazón. Había cambiado aventura por seguridad, propósito por comodidad, pasión por rutina.
Y ahí aparece una de las frases más fuertes de toda esta primera parte: escoger siempre lo seguro mata el alma, porque el riesgo y la aventura son el oxígeno de ella. Esa idea empieza a atravesar todo el libro. El alma necesita sentirse viva, necesita desafíos, necesita crear, explorar y crecer. El problema es que muchas personas se enamoran tanto de su mundo seguro que terminan olvidando completamente quiénes eran cuando soñaban en grande. Por eso el autor insiste en que vivir una historia extraordinaria no es cuestión de suerte. Es una decisión. Porque si no decides vivir tu propia historia, terminarás viviendo la historia que otros escribieron para ti. Después de darse cuenta de que estaba viviendo una vida cómoda pero vacía, Víctor Hugo Manzanilla comienza una obsesión por entender cómo se construyen las historias que realmente conmueven a las personas. Quería descubrir por qué ciertas películas, libros o relatos logran tocar algo tan profundo dentro de nosotros. Y en esa búsqueda empieza a estudiar a grandes expertos en narrativa como Joseph Campbell, Christopher Vogler, Donald Miller y Robert M. Zeke. Lo interesante es que mientras más profundiza en ese mundo, más entiende que las historias no funcionan por casualidad. Todas tienen una estructura. Existe un patrón universal que se repite una y otra vez en casi todas las grandes historias de la humanidad. Para explicar esto, el autor cuenta una experiencia muy personal relacionada con el piano. De pequeño, su abuela le regaló uno enorme y hermoso, esperando que aprendiera a tocarlo. Sin embargo, nunca desarrolló verdadero interés. El piano pasó años siendo simplemente un adorno en la casa. Hasta que un día, ya en la universidad, descubre que uno de sus mejores amigos, Juan Carlos, toca increíblemente bien. Lo escucha interpretar una melodía en un piano de cola durante una exposición y queda completamente impresionado. La gente alrededor se paraliza escuchándolo. Todos se sienten atraídos por aquella música, especialmente unas chicas que al autor le encantaban. Y mientras él intentaba llamar la atención con miradas y poses, las chicas no podían dejar de mirar a su amigo tocando el piano. Ese momento le despierta un deseo enorme de aprender música. Entonces empieza a tomar clases con Jerry Weil, uno de los mejores pianistas de jazz de Latinoamérica. Y ahí recibe una enseñanza que termina siendo fundamental para todo el libro. Jerry le explica que la música, aunque parezca arte puro y emoción, en realidad tiene estructuras matemáticas. Hay patrones, armonías, escalas y tiempos específicos que hacen que una melodía suene bien. Cuando uno rompe completamente esas estructuras, deja de existir música y aparece ruido. Sin embargo, cuando entiendes las reglas, incluso puedes romperlas un poco para darle personalidad y sabor a lo que haces. Y ahí el autor hace una conexión gigantesca: las historias funcionan exactamente igual. Las grandes historias tienen estructuras universales. No reglas rígidas, sino principios profundos que se repiten constantemente. Y después de mucho estudio descubre el trabajo de Joseph Campbell, probablemente una de las influencias más importantes de todo el libro. Campbell había estudiado mitologías y relatos de culturas de todo el mundo y notó algo impresionante: sin importar el país, la época o la religión, las historias más poderosas compartían el mismo patrón. Distintos personajes, distintos escenarios, pero la misma esencia. A eso lo llamó el monomito, también conocido como la jornada del héroe. Este concepto impactó tanto a Hollywood que Christopher Vogler, un ejecutivo de Disney, creó una guía basada en esas ideas para ayudar a construir películas memorables. Y esa estructura terminó influyendo en películas gigantes como Star Wars, El Señor de los Anillos, Matrix, Gladiador y muchísimas más. Lo que el autor entiende entonces es que quizás esa estructura no solo sirve para escribir películas, sino también para vivir una vida extraordinaria. A partir de ahí comienza a explicar la famosa jornada del héroe. Primero existe un mundo ordinario. Ese lugar cómodo, rutinario y predecible donde la mayoría vive. Después llega un llamado a la aventura, algo que sacude al héroe y le recuerda que hay algo más grande esperándolo. Luego aparece la negación del llamado, porque naturalmente todos tenemos miedo de salir de nuestra zona segura. Más adelante llega el incidente inductor, ese momento sin retorno que obliga al héroe a actuar. Después viene el conflicto, las pruebas y obstáculos que moldean al personaje. Luego aparece la resurrección, el momento más oscuro donde parece que todo está perdido y el héroe debe decidir si se rinde o sigue adelante. Finalmente llega la victoria, la recompensa obtenida después de atravesar el sufrimiento. Y al final el héroe vuelve al mundo ordinario, pero completamente transformado. Lo importante es que el autor deja claro que esta estructura no es solo para películas. Es un mapa para la vida real. Y mientras explica cada etapa, empieza a mostrar cómo muchísimas personas se quedan atrapadas eternamente en el primer paso, el mundo ordinario. Aquí el libro profundiza muchísimo en la idea del mundo ordinario. Ese espacio donde todo parece seguro y estable, pero donde lentamente el alma empieza a apagarse. Para ilustrarlo utiliza la película Sueño de fuga. En ella aparece Brooks, un hombre que pasó más de 50 años preso y que, cuando finalmente obtiene la libertad, entra en pánico e incluso intenta atacar a otro preso para evitar salir de la cárcel. ¿Por qué haría algo así alguien que supuestamente deseaba ser libre? Porque la prisión se había convertido en su mundo conocido. Ahí sabía cómo sobrevivir. Ahí tenía identidad. Afuera se sentía vulnerable y perdido.
El autor explica que eso mismo pasa con muchísimas personas. Aunque sueñen con otra vida, aunque digan que quieren cambiar, inconscientemente hacen todo para mantenerse donde están. Porque lo conocido da una falsa sensación de control. El problema es que esa comodidad termina destruyendo lentamente el alma. Las personas permanecen años en trabajos que odian, relaciones destructivas o rutinas vacías simplemente porque tienen miedo de lo desconocido. Y mientras más tiempo permanecen ahí, más difícil parece salir. Entonces el libro hace una reflexión muy fuerte sobre cómo nacemos siendo exploradores. Cuando somos niños queremos descubrir, experimentar, arriesgarnos. Pero poco a poco aprendemos a evitar el dolor y el fracaso. Empezamos a crear límites invisibles alrededor nuestro. Y esos límites se convierten en cárceles mentales. Sin darnos cuenta terminamos viviendo dentro de un micromundo diminuto creyendo que eso es toda la vida. El autor menciona personas que jamás salieron de su pueblo, otras que comen siempre lo mismo, otras que vuelven una y otra vez a relaciones dañinas. Porque el ser humano desarrolla una dependencia emocional hacia lo familiar. Incluso cuando eso lo está destruyendo. Y aquí aparece una idea brutal: no existe ninguna gran historia dentro del mundo ordinario. Ningún héroe se convierte en héroe quedándose cómodo en casa. Frodo tuvo que abandonar la comarca. Luke Skywalker tuvo que dejar su planeta. Neo tuvo que despertar de Matrix. Todos los grandes personajes atraviesan una ruptura con la comodidad. Y entonces el autor hace una pregunta silenciosa al lector: ¿qué tan atrapado estás tú en tu propio mundo ordinario? Porque muchas veces el verdadero enemigo no es el fracaso, sino la comodidad excesiva. Esa comodidad que parece protegerte, pero que lentamente va apagando tus sueños, tu creatividad y tus ganas de vivir algo extraordinario. Después de explicar cómo el mundo ordinario termina atrapando a la mayoría de las personas, el libro entra en una de las etapas más importantes de toda la jornada: el llamado a la aventura. Ese momento donde algo dentro de uno comienza a despertar. A veces ocurre por una crisis, otras veces por una conversación, una pérdida, un viaje o simplemente una sensación imposible de ignorar. Es esa voz interna que empieza a decirte que naciste para algo más grande que solamente sobrevivir. Y para explicar esto, el autor cuenta la historia de Scott Harrison. Scott había crecido en un hogar religioso, pero de joven decidió escapar a Nueva York buscando fama, dinero y una vida emocionante. Formó una banda musical, se metió en el mundo de las fiestas y después terminó trabajando como promotor de clubes nocturnos. Poco a poco empezó a ganar muchísimo dinero. Tenía autos lujosos, un departamento espectacular, ropa cara, modelos alrededor y acceso a todo tipo de excesos. Las marcas de alcohol incluso le pagaban simplemente por aparecer tomando sus productos en eventos. Desde afuera parecía tener la vida perfecta. Sin embargo, por dentro se sentía vacío. Consumía drogas constantemente, no porque fuera adicto, sino porque la vida le parecía profundamente aburrida. Y eso es algo que el autor recalca mucho: uno puede estar rodeado de éxito y aún así sentirse completamente perdido. Durante unas vacaciones en Punta del Este ocurre algo decisivo. Scott empieza a reflexionar profundamente sobre quién se había convertido. Se da cuenta de que el éxito había despertado en él arrogancia, egoísmo y superficialidad. Comprende que estaba emocional y espiritualmente quebrado. Y en medio de esa crisis aparece el llamado. Una idea pequeña, casi silenciosa, pero imposible de ignorar: dedicar un año de su vida a ayudar a otros. Esa decisión cambiaría completamente su historia y más adelante lo llevaría a fundar Charity Water, una organización que terminaría llevando agua potable a millones de personas. Con esta historia, el autor quiere mostrar que el llamado a la aventura rara vez llega perfectamente claro. Muchas veces empieza como una incomodidad, una inquietud o una sensación de que algo tiene que cambiar. No siempre sabes exactamente qué hacer, pero sientes que ya no puedes seguir igual. Y ahí empieza una de las reflexiones más importantes del libro: la pasión. Manzanilla explica que muchísimas personas hablan de pasión sin realmente entender qué significa. Algunos creen que pasión es simplemente algo que disfrutas hacer. Comer, viajar, jugar videojuegos, mirar series o practicar un hobby. Pero él insiste en que la verdadera pasión es mucho más profunda. Para desarrollar esta idea cuenta una conversación con su amigo Dave, quien le dice algo que le cambia completamente la perspectiva: la pasión no nace solamente de lo que amas, también nace de lo que odias profundamente. Dave le explica que existen injusticias y problemas que le generan tanta rabia que siente la necesidad de actuar. La pobreza extrema, la explotación, la falta de oportunidades, el sufrimiento de personas vulnerables. Esa indignación se convirtió en combustible para crear proyectos que ayudaran a comunidades necesitadas. Y entonces el autor entiende algo enorme: la pasión no es solamente entusiasmo. También puede ser dolor, incomodidad y rechazo hacia algo que sabes que no debería seguir existiendo. Pero aún así faltaba una pieza más. Porque muchas personas sienten emociones intensas y nunca hacen nada al respecto. Entonces aparece Todd Henry, otro de los personajes importantes del libro. Todd introduce el concepto de pasión productiva. Y aquí surge una frase clave: pasión es aquello por lo que estás dispuesto a sufrir. Esa idea transforma completamente el significado de la palabra.
Porque cualquiera puede emocionarse por algo durante unos días. Lo difícil es seguir adelante cuando aparecen obstáculos, cansancio, críticas y frustración. La verdadera pasión no desaparece cuando llegan los problemas. Al contrario, resiste el sufrimiento porque hay algo dentro tuyo que siente que debe hacerlo. Entonces el autor invita al lector a hacerse preguntas profundas. ¿Qué actividad hace que pierdas la noción del tiempo? ¿Qué injusticia te da rabia de verdad? ¿Qué harías incluso si no te pagaran? ¿Qué seguirías haciendo aunque heredases millones de dólares? Porque las respuestas a esas preguntas empiezan a revelar el verdadero llamado. Sin embargo, el libro también advierte sobre algo importante: la pasión por sí sola no basta. Aquí Manzanilla se distancia muchísimo de los discursos motivacionales vacíos que dicen solo sigue tu pasión y todo saldrá bien. Él explica que además de pasión necesitas capacidad y mercado. Es decir, tienes que descubrir no solo lo que amas, sino también aquello para lo que realmente tienes talento y que además pueda generar valor para otros. Para explicar esto vuelve a hablar del piano. Después de aquella experiencia en la universidad, empezó a practicar muchísimo y llegó a apasionarse realmente por la música. Mejoró bastante, aprendió teoría, armonías y composición. Pero con el tiempo entendió algo importante: aunque amaba tocar, jamás tendría el nivel de un pianista profesional que llevaba décadas perfeccionándose. Y esa honestidad fue clave. Porque muchas personas confunden pasión con talento. Creen que simplemente porque algo les gusta automáticamente serán extraordinarios en eso. Pero no siempre ocurre así. Entonces el autor plantea una reflexión brutalmente honesta: necesitas descubrir cuáles son tus fortalezas reales. Y para hacerlo debes dejar el ego de lado. Preguntarte sinceramente en qué eres realmente bueno. Tal vez eres excelente comunicando ideas, liderando personas, diseñando, negociando, escuchando, creando contenido o resolviendo problemas. Muchas veces esas fortalezas aparecen tan naturalmente que ni siquiera las valoramos, porque creemos que todo el mundo puede hacerlas igual. Pero no es así. Aquí cuenta una experiencia importante de su vida relacionada con un negocio de telecomunicaciones. Había invertido muchísimo dinero en un proyecto que dependía de la aprobación de una junta de vecinos para instalar una antena. Todo parecía perdido. La mayoría estaba en contra y el fracaso era inminente. Desesperado, decidió hablar frente a todos. Y mientras explicaba su situación, algo extraño ocurrió. Poco a poco las personas comenzaron a empatizar con él y la votación terminó cambiando inesperadamente a su favor. Esa noche entendió que tenía una habilidad natural para conectar emocionalmente con otros y comunicar ideas de manera persuasiva. Ese momento fue importante porque empezó a reconocer capacidades que antes no veía. Y ahí el libro deja otra enseñanza clave: muchas veces tu llamado se encuentra exactamente en la intersección entre aquello que amas, aquello para lo que eres bueno y aquello que puede aportar valor al mundo. El problema es que descubrir esa intersección requiere mucha introspección y muchísima honestidad. Porque implica aceptar tanto tus fortalezas como tus límites. Y mientras el autor sigue profundizando en estas ideas, empieza a dejar algo muy claro: el llamado a la aventura no es un momento mágico donde todo se vuelve evidente de repente. Es más bien un proceso. Un despertar gradual. Una voz interna que comienza a hacerse cada vez más fuerte hasta que llega a un punto donde seguir ignorándola se vuelve más doloroso que enfrentar el miedo de cambiar. Una vez que el héroe escucha el llamado a la aventura, aparece inmediatamente la siguiente etapa de la jornada: la negación del llamado. Y aquí el libro se vuelve extremadamente humano, porque el autor explica que prácticamente nadie responde al llamado de inmediato. La reacción natural del ser humano frente a lo desconocido es resistirse. Queremos seguridad, estabilidad y control. Por eso, aunque dentro nuestro exista una voz que nos pide crecer, cambiar o arriesgarnos, normalmente hacemos todo lo posible para ignorarla. El autor dice que muchas personas creen que el mayor obstáculo para alcanzar una vida extraordinaria es la falta de oportunidades, dinero o contactos, pero en realidad el enemigo más poderoso suele ser el miedo. Miedo a fracasar, miedo al rechazo, miedo a hacer el ridículo, miedo a perder estabilidad, miedo a decepcionar a otros. Y ese miedo tiene tanta fuerza porque el cerebro humano fue diseñado para protegernos. El problema es que muchas veces termina protegiéndonos tanto que nos impide vivir. Aquí Manzanilla empieza a mostrar cómo el miedo toma formas muy distintas. A veces aparece disfrazado de lógica. La típica voz que dice: este no es el momento, necesito prepararme más, algún día lo haré. Otras veces aparece como perfeccionismo. Personas que esperan tener todo perfectamente claro antes de empezar algo. Y mientras esperan las condiciones ideales, pasan años enteros sin moverse. El autor insiste muchísimo en esto: casi nunca tendrás todas las respuestas antes de comenzar. La claridad aparece caminando, no pensando eternamente. Para explicar mejor esta idea cuenta distintas experiencias personales donde el miedo estuvo presente constantemente. Habla de cómo durante mucho tiempo soñó con escribir, crear contenido y comunicar ideas, pero se sentía completamente inseguro. Le aterraba exponerse públicamente. Pensaba en las críticas, en el juicio de otros y en la posibilidad de fracasar frente a todos. Y aquí hace una observación muy fuerte: muchas personas prefieren vivir frustradas antes que arriesgarse a quedar en evidencia intentando algo grande.
El problema es que mientras más tiempo ignoras el llamado, más incómodo te vuelves contigo mismo. Porque una parte tuya sabe que estás evitando algo importante. Y esa tensión interna comienza a transformarse en apatía, ansiedad o sensación de vacío. El alma empieza a sentirse atrapada. Entonces el autor explica que uno de los mayores errores es creer que el miedo desaparecerá antes de actuar. Eso casi nunca pasa. El miedo normalmente sigue ahí incluso cuando avanzas. Lo importante no es eliminarlo, sino dejar de obedecerlo. Después introduce otro concepto clave, el incidente inductor. Ese momento donde la vida te empuja de forma definitiva hacia la aventura. A veces es una crisis. Otras veces una pérdida, un fracaso, un despido, una enfermedad o incluso una oportunidad inesperada. Es el instante donde ya no puedes quedarte exactamente igual que antes. Y aquí el autor hace una distinción importante. Algunas personas esperan pasivamente a que la vida las obligue a cambiar. Otras generan intencionalmente situaciones que las empujen fuera de la comodidad. Manzanilla defiende muchísimo esta segunda opción. Dice que muchas veces necesitamos crear puntos de no retorno. Situaciones donde retroceder sea más difícil que avanzar. Porque si dejamos abierta la puerta de escape, el miedo siempre intentará devolvernos al mundo ordinario. Entonces empieza a hablar sobre cómo los grandes cambios normalmente requieren compromiso real. No simples deseos. Porque cualquiera puede decir que quiere una vida diferente, pero muy pocos están dispuestos a pagar el precio emocional que eso implica. Aquí el libro entra de lleno en el conflicto. Y el autor deja clarísimo que no existe ninguna gran historia sin conflicto. Las dificultades no son accidentes ni señales de que estás en el camino incorrecto. Son parte esencial de la transformación. De hecho, dice algo muy poderoso, la grandeza de una historia depende del nivel de conflicto que el héroe está dispuesto a atravesar. Para explicar esto utiliza muchísimos ejemplos de películas. Rocky no sería inspirador si ganara fácilmente. Frodo no se transforma caminando cómodamente por la comarca. Neo no despierta sin enfrentar dolor, dudas y sacrificios. El conflicto es precisamente lo que convierte al personaje en alguien diferente. Y lo mismo ocurre en la vida real. Las pruebas desarrollan fuerza, carácter, empatía y profundidad. Sin embargo, el autor reconoce que cuando uno está atravesando problemas reales, resulta difícil verlos de esa manera. Porque en medio del dolor solemos preguntarnos ¿por qué me pasa esto a mí? Y aquí cambia completamente la perspectiva. Propone empezar a preguntarse ¿qué está intentando formar esto en mí? Esa diferencia de enfoque transforma totalmente la experiencia del sufrimiento. El libro insiste mucho en que las dificultades no necesariamente destruyen a las personas, muchas veces las revelan. Sacan a la luz fortalezas que ni siquiera sabían que tenían. Y para sostener esta idea el autor cuenta distintos momentos difíciles de su propia vida empresarial y emocional. Habla de negocios que parecían derrumbarse, decisiones equivocadas, presiones económicas y etapas de muchísima incertidumbre. Pero mirando hacia atrás entendió que justamente esas situaciones fueron las que más lo hicieron crecer. Entonces aparece otro tema importantísimo, la resiliencia. El autor explica que una de las diferencias más grandes entre quienes construyen vidas extraordinarias y quienes se quedan atrapados en la mediocridad es la capacidad de levantarse después de caer. Porque todos fracasan. Todos sienten miedo. Todos atraviesan momentos donde quieren rendirse. La diferencia está en quien decide continuar incluso sintiéndose inseguro. Aquí critica mucho la cultura moderna de la gratificación instantánea. Vivimos acostumbrados a querer resultados rápidos. Si algo tarda demasiado o se vuelve incómodo, enseguida pensamos que no vale la pena. Pero las historias profundas necesitan tiempo. Las transformaciones reales son lentas. Y muchas veces el proceso duele porque implica abandonar versiones antiguas de nosotros mismos. El autor empieza entonces a hablar sobre la identidad. Explica que cada nueva etapa de crecimiento exige la muerte de ciertas mentalidades viejas. No puedes convertirte en una persona distinta manteniendo exactamente los mismos hábitos, pensamientos y comportamientos. Y ahí es donde mucha gente retrocede, porque crecer implica incomodidad. Implica dejar atrás la imagen conocida que tenías de ti mismo. También profundiza muchísimo en el peligro del cinismo. Dice que cuando las personas se decepcionan demasiado, muchas veces empiezan a burlarse de quienes todavía sueñan. Se convencen de que perseguir grandes metas es ingenuo y terminan refugiándose en la apatía. Pero en el fondo, muchas veces ese cinismo es simplemente dolor disfrazado. Personas que dejaron de creer porque alguna vez fueron heridas. Entonces el libro vuelve una y otra vez a la misma idea central, una vida extraordinaria requiere valentía emocional. No valentía física solamente, sino la capacidad de seguir adelante aún sintiendo incertidumbre. Porque el héroe no es quien nunca tiene miedo. El héroe es quien avanza a pesar del miedo. Y poco a poco el autor empieza a mostrar que toda esta jornada no se trata solamente de alcanzar metas externas. El verdadero objetivo es transformarse internamente. Convertirse en alguien más libre, más consciente, más valiente y más conectado con su propósito. Porque al final, la verdadera victoria no es únicamente conseguir algo.
Es convertirte en la persona capaz de atravesar el proceso para lograrlo. A medida que el libro avanza, la idea del conflicto empieza a tomar todavía más profundidad. Ya no se trata solamente de obstáculos externos, sino de las batallas internas que cada persona libra consigo misma. El autor explica que muchas veces el verdadero enemigo no está afuera. No es la economía, ni la falta de oportunidades, ni siquiera las críticas de los demás. El verdadero enemigo suele ser la voz interna que constantemente nos limita, nos llena de dudas y nos convence de permanecer pequeños. Manzanilla habla mucho de esas narrativas invisibles que uno construye sobre sí mismo. Historias internas que repetimos durante años sin cuestionarlas. No soy suficientemente bueno, eso no es para mí, ya es demasiado tarde, otros tienen más talento, voy a fracasar. Y el problema es que mientras más repetimos esas ideas, más reales parecen volverse. Poco a poco dejamos de actuar no porque realmente no podamos, sino porque terminamos creyendo que no podemos. Aquí el libro empieza a profundizar muchísimo en la importancia de la mentalidad. El autor sostiene que la forma en la que interpretamos nuestra vida cambia completamente nuestra experiencia. Dos personas pueden atravesar exactamente la misma situación y reaccionar de maneras totalmente distintas. Una puede verse como víctima permanente de las circunstancias y otra puede interpretar esa misma experiencia como una oportunidad para crecer. Entonces aparece una reflexión muy poderosa sobre el sufrimiento. El autor aclara algo importante, él no romantiza el dolor. No dice que sufrir sea agradable ni que haya que buscar el sufrimiento innecesariamente. Lo que intenta explicar es que evitar cualquier tipo de incomodidad termina destruyendo lentamente la capacidad humana de crecer. Porque las cosas más valiosas de la vida normalmente exigen sacrificio. Una buena relación requiere esfuerzo. Construir un negocio requiere esfuerzo. Crear algo importante requiere esfuerzo. Convertirse en una mejor versión de uno mismo requiere esfuerzo. Y aquí lanza una idea bastante fuerte, la mayoría de las personas quiere la recompensa sin querer el proceso. Sueñan con la victoria, pero rechazan las etapas incómodas que necesariamente vienen antes. Quieren resultados extraordinarios manteniendo hábitos ordinarios. Entonces el autor insiste en que uno debe reconciliarse con la incomodidad. Entender que el conflicto no es una señal de que algo salió mal, sino muchas veces una señal de que estás creciendo. En este punto del libro aparece muchísimo el concepto de disciplina. Pero no la disciplina fría y militar que muchas veces muestran los discursos motivacionales, sino una disciplina conectada con propósito. El autor explica que cuando tienes claridad sobre por qué haces algo, el sacrificio se vuelve más soportable. Porque ya no estás sufriendo al azar, estás atravesando un proceso que tiene significado. Aquí vuelve a tocar el tema de la pasión productiva. Dice que la verdadera pasión no es emoción constante. De hecho, muchas veces las personas abandonan sus sueños porque esperan sentirse motivadas todo el tiempo. Pero la realidad es que habrá días donde no tendrás ganas, donde sentirás cansancio, frustración o incertidumbre. Y aún así tendrás que seguir avanzando. Ahí es donde realmente se prueba el compromiso. Después empieza a hablar sobre las relaciones humanas y cómo influyen profundamente en nuestra jornada. Explica que el entorno tiene muchísimo poder sobre nuestra mentalidad. Si te rodeas constantemente de personas resignadas, negativas o conformistas, tarde o temprano terminarás pensando igual. Porque las conversaciones que escuchas todos los días moldean tu visión del mundo. Y aquí el autor hace una observación interesante, muchas veces la gente critica o ridiculiza a quienes intentan cambiar porque su crecimiento confronta la propia conformidad de los demás. Por eso insiste tanto en la importancia de rodearse de personas que inspiren, reten y empujen hacia adelante. Mentores, amigos, libros, comunidades o conversaciones que despierten posibilidades nuevas. Dice que uno de los mayores peligros es pasar demasiado tiempo alrededor de personas que ya renunciaron a sus sueños y ahora intentan convencer a otros de que tampoco lo intenten. El libro también habla bastante sobre la comparación. Manzanilla explica que comparar constantemente tu vida con la de otros es una de las formas más rápidas de destruir la paz interior. Porque siempre habrá alguien más exitoso, más talentoso o más avanzado en algún aspecto. Y cuando entras en esa dinámica, terminas viviendo desde la inseguridad en lugar de vivir desde tu propósito. Entonces introduce una idea muy importante, cada persona tiene una jornada distinta. Hay quienes avanzan rápido en ciertas áreas y lento en otras. Algunos descubren su propósito jóvenes y otros mucho más tarde. Lo importante no es copiar exactamente la historia de alguien más, sino construir la propia. Porque cuando intentas vivir según expectativas ajenas, inevitablemente terminas desconectándote de ti mismo. Aquí el autor comparte algo que aprendió observando muchísimas personas exitosas. Dice que casi todos tuvieron momentos donde se sintieron perdidos, inseguros o insuficientes. La diferencia es que no dejaron que esas emociones definieran permanentemente su identidad. Comprendieron que sentirse incapaz en ciertos momentos es parte natural del crecimiento. Después el libro entra en otra etapa importantísima de la jornada, la resurrección. Ese momento donde el héroe parece haber llegado al límite. Donde todo se pone oscuro y las fuerzas internas y externas parecen demasiado grandes. El autor explica que toda persona que intenta construir algo significativo atravesará momentos donde sentirá ganas de abandonar.
Instantes donde parecerá más fácil volver al mundo ordinario y conformarse con una vida segura. Y aquí aparece una frase muy poderosa: muchas personas se rinden justo antes de transformarse. Porque el crecimiento suele volverse más difícil antes de producir el cambio. Como si la vida probara cuánto realmente deseas aquello que dices querer. Manzanilla explica que en esos momentos el héroe necesita decidir quién quiere ser. Porque cuando ya no quedan fuerzas físicas o emocionales, lo único que sostiene el camino es la identidad. La convicción profunda de que no quieres volver atrás. Y ahí aparece la verdadera transformación. No cuando todo sale bien, sino cuando aún estando cansado, asustado o golpeado decides seguir avanzando. Entonces el autor vuelve a remarcar que la jornada del héroe nunca fue solamente sobre alcanzar metas externas. El verdadero objetivo es el crecimiento interno que ocurre en el proceso. Porque muchas veces aquello que más deseas termina siendo simplemente la excusa que la vida utiliza para convertirte en alguien distinto. Y lentamente empieza a dejar claro algo muy profundo: el héroe no nace listo. Se construye atravesando conflictos, tomando decisiones difíciles y enfrentando sus propios límites una y otra vez. La transformación ocurre precisamente porque el camino exige más de ti de lo que inicialmente creías poder dar. En esta etapa del libro, Víctor Hugo Manzanilla empieza a unir todas las piezas de la jornada y lleva la reflexión hacia algo todavía más profundo: el verdadero propósito de la vida no es simplemente alcanzar éxito, sino convertirse en alguien capaz de entregar al mundo todo lo que lleva dentro. Aquí aparece constantemente una idea que atraviesa prácticamente todo el libro: morir vacío. Un concepto tomado de Todd Henry que significa llegar al final de la vida habiendo entregado tus talentos, tus ideas, tu amor, tu creatividad y todo aquello que viniste a aportar. El autor explica que muchísimas personas mueren llenas de potencial no utilizado. Sueños que nunca intentaron, proyectos que jamás comenzaron, palabras que nunca dijeron y talentos que escondieron por miedo. Y eso le parece una tragedia enorme. Porque cree profundamente que cada persona tiene algo único que aportar al mundo. El problema es que la mayoría se distrae sobreviviendo, persiguiendo aprobación o manteniéndose cómoda, hasta que un día el tiempo simplemente se acaba. Aquí el libro toma un tono mucho más emocional. Manzanilla empieza a hablar de la importancia de vivir con intención. De dejar de actuar en piloto automático. Porque según él, una vida extraordinaria no aparece accidentalmente. Se construye a través de decisiones pequeñas repetidas todos los días. Los hábitos, las conversaciones, las prioridades y las personas con las que compartes tu tiempo terminan moldeando lentamente tu destino. Entonces vuelve sobre algo fundamental: la atención. Dice que vivimos en una época donde todo compite por distraernos. Redes sociales, entretenimiento constante, noticias, consumo rápido y estímulos infinitos. Y mientras más distraída vive una persona, más desconectada termina de sí misma. Porque para escuchar realmente el llamado interior se necesita silencio, reflexión y honestidad. Pero la mayoría evita esos espacios porque en el fondo teme enfrentarse a preguntas incómodas. El autor insiste mucho en que la vida moderna empuja constantemente hacia la superficialidad. Nos acostumbra a buscar satisfacción inmediata y validación externa. Entonces muchas personas terminan construyendo identidades alrededor de lo que poseen, de cómo se ven o de cómo las perciben los demás. Pero tarde o temprano eso deja de alcanzar. Porque el alma necesita algo más profundo que simple entretenimiento. Aquí empieza a hablar muchísimo del servicio. Explica que una de las paradojas más grandes de la vida es que las personas más plenas rara vez están obsesionadas únicamente consigo mismas. Las vidas más significativas suelen estar conectadas con aportar algo a otros. Ayudar, enseñar, inspirar, crear oportunidades o generar impacto positivo. Y esto no necesariamente significa fundar una organización gigante o cambiar el mundo entero. A veces el impacto más profundo ocurre en círculos pequeños: una familia, una comunidad, un grupo de amigos o incluso una sola persona. Manzanilla dice que cuando alguien vive únicamente para sí mismo, eventualmente aparece el vacío. Porque el ser humano fue diseñado para contribuir. Y aquí vuelve a mencionar varias historias de personas que parecían tenerlo todo materialmente pero aún así se sentían profundamente insatisfechas. Porque el éxito externo sin propósito interno termina sintiéndose hueco. Después el libro habla bastante sobre el legado. No en términos de fama, sino en términos de huella emocional y humana. El autor invita constantemente a preguntarse qué tipo de historia estás escribiendo con tu vida. ¿Qué sentirían las personas cercanas si mañana ya no estuvieras? ¿Qué recordarían realmente de ti? Porque al final, la mayoría de las cosas materiales pierden importancia. Lo que permanece son las experiencias, el amor entregado, el valor transmitido y las vidas que tocaste. Aquí el autor hace una crítica bastante fuerte al conformismo. Dice que muchas personas renuncian demasiado rápido a sus sueños porque creen que crecer ya no es posible después de cierta edad o cierto fracaso. Pero insiste en que mientras alguien siga respirando, todavía tiene oportunidad de escribir un capítulo distinto. Y por eso rechaza completamente la idea de retirarse emocionalmente de la vida. Hay una parte muy poderosa donde habla de personas que murieron jóvenes y solo están esperando ser enterradas de viejas. Personas que dejaron de aprender, de arriesgarse, de emocionarse y de explorar.
Gente que se enamoró tanto de la comodidad que apagó lentamente su espíritu. Y aquí vuelve una de las ideas más importantes de todo el libro: el alma necesita aventura. No necesariamente aventura extrema o peligrosa, sino aventura emocional, creativa y espiritual. La aventura de crecer, de intentar algo nuevo, de exponerse al cambio, de construir algo significativo. Porque cuando una persona deja completamente de desafiarse, empieza a apagarse por dentro. Entonces el autor vuelve sobre el concepto del mundo ordinario y explica que el verdadero riesgo no es fracasar. El verdadero riesgo es llegar al final de la vida habiendo vivido siempre desde el miedo. Haber pasado décadas enteras evitando incomodidades pequeñas mientras se perdían experiencias enormes. También habla muchísimo de la importancia de actuar ahora. Dice que muchas personas viven esperando el momento perfecto. Cuando tengan más dinero, más tiempo, más seguridad o más confianza. Pero ese momento rara vez llega. Porque siempre existirán dudas y riesgos. Y mientras uno espera eternamente sentirse listo, la vida sigue avanzando. Aquí el libro se vuelve casi una conversación íntima con el lector. El autor empieza a insistir en que no hace falta tener todo resuelto para empezar. Muchas veces lo único necesario es dar el siguiente paso. Pequeño, imperfecto, incluso inseguro, pero avanzar. Porque la dirección importa muchísimo más que la velocidad. Después habla sobre el miedo al fracaso y lo redefine completamente. Explica que fracasar no significa perder valor como persona. Significa aprender, ajustar y crecer. De hecho, muchas veces los mayores aprendizajes nacen precisamente de los errores. El problema es que la sociedad suele castigar tanto el fracaso que muchas personas prefieren nunca intentarlo. Y ahí es donde realmente se condenan a vidas pequeñas. El autor cuenta que todas las personas que admira tienen historias llenas de caídas, rechazos y momentos difíciles. Pero justamente esas experiencias les dieron profundidad, empatía y fortaleza. Porque las personas que nunca atraviesan conflicto rara vez desarrollan verdadero carácter. Poco a poco el libro empieza a acercarse a su mensaje final. Y ese mensaje es profundamente esperanzador. Manzanilla quiere que el lector entienda que todavía está a tiempo. No importa cuánto tiempo haya pasado viviendo en automático o atrapado en el miedo. Siempre existe la posibilidad de despertar nuevamente. De recuperar sueños olvidados. De reconectar con la pasión. De volver a sentirse vivo. Y mientras más avanza hacia el cierre, más clara se vuelve la idea central de toda la obra: dentro de cada persona existe un héroe dormido esperando despertar. No un héroe perfecto ni invencible, sino alguien dispuesto a enfrentar miedo, incertidumbre y conflicto para construir una vida que realmente valga la pena ser vivida. En la última parte del libro, Víctor Hugo Manzanilla termina de aterrizar todo el viaje que viene construyendo desde el comienzo y lleva la reflexión hacia la pregunta más importante de todas: ¿qué vas a hacer con el tiempo que te queda? Porque después de hablar del miedo, la pasión, el conflicto, el propósito y la transformación, el autor quiere que el lector entienda algo fundamental: la vida no espera. El reloj sigue avanzando mientras dudas, mientras postergas, mientras intentas convencerte de que algún día empezarás. Aquí el libro adquiere un tono mucho más íntimo y emocional. Ya no parece solamente un libro de desarrollo personal, se siente como una conversación honesta entre alguien que entendió demasiado tarde ciertas cosas y ahora quiere evitar que otros cometan el mismo error. Manzanilla insiste en que la mayoría de las personas vive como si tuviera tiempo infinito. Posponen conversaciones importantes, sueños, decisiones y cambios creyendo que más adelante tendrán oportunidad. Pero la realidad es que nadie tiene garantizado ese después. Entonces vuelve a tocar uno de los temas más fuertes del libro: el arrepentimiento. Dice que cuando las personas llegan al final de su vida, rara vez se arrepienten de haber intentado demasiado. Lo que verdaderamente duele son las oportunidades no tomadas, los riesgos evitados y las historias que nunca se atrevieron a vivir. Y aquí lanza una idea que atraviesa toda la obra: el cementerio está lleno de canciones que nunca fueron cantadas. Talentos escondidos, ideas enterradas, proyectos jamás iniciados y personas que murieron sin conocer realmente de lo que eran capaces. El autor explica que despertar al héroe interior no significa convertirse en una celebridad, millonario o figura histórica. Significa tener el coraje de vivir auténticamente. Atreverse a escuchar esa voz interna que durante años quizás estuvo apagada por el miedo, la rutina o las expectativas ajenas. Porque al final, el verdadero fracaso no es equivocarse. El verdadero fracaso es traicionarse constantemente a uno mismo por temor. Aquí vuelve a hablar muchísimo sobre la comodidad. Dice que la comodidad es peligrosa porque rara vez se siente como una cárcel. Al contrario, se siente agradable. Poco a poco uno se acostumbra a vivir pequeño, a no arriesgarse, a no exponerse emocionalmente. Y mientras todo parece relativamente estable desde afuera, por dentro el espíritu empieza a dormirse lentamente. El problema es que cuando el alma se acostumbra demasiado a la comodidad, deja de recordar cómo se siente estar realmente viva. Entonces el autor insiste en que el crecimiento siempre exigirá incomodidad. Siempre. No existe transformación sin tensión. No existe una gran historia sin conflicto. Y aunque eso puede sonar duro, también es profundamente liberador.
Porque significa que las dificultades no necesariamente indican que estás perdido, muchas veces indican que estás creciendo. En esta parte también habla mucho sobre el impacto que una sola persona puede generar cuando decide despertar. Explica que una vida vivida con propósito tiene un efecto expansivo. Una persona valiente inspira a otras. Una persona que se atreve a perseguir sus sueños le da permiso a otros para hacer lo mismo. Por eso insiste tanto en que nunca sabes hasta dónde puede llegar la influencia de tus decisiones. El autor recuerda nuevamente historias de personas comunes que terminaron construyendo cosas extraordinarias simplemente porque un día decidieron actuar a pesar del miedo. Y aquí deja claro algo importante: nadie comienza sintiéndose completamente listo. Los héroes tampoco empiezan siendo héroes. Empiezan confundidos, inseguros y llenos de dudas. La diferencia es que deciden moverse igual. Después el libro entra en una reflexión muy profunda sobre la identidad. Explica que muchas veces las personas esperan sentirse diferentes antes de actuar, cuando en realidad ocurre al revés. Primero actúas y luego tu identidad empieza a transformarse. El coraje no aparece mágicamente, se desarrolla ejercitándolo. La confianza tampoco llega antes del movimiento, nace atravesando experiencias difíciles y comprobando que puedes sobrevivir a ellas. Entonces Manzanilla vuelve a la metáfora de las historias y dice algo muy poderoso: las mejores historias no son perfectas, son humanas. Tienen caídas, errores, momentos oscuros y personajes llenos de inseguridades. Precisamente eso es lo que las hace inspiradoras. Porque muestran que incluso personas imperfectas pueden vivir aventuras extraordinarias. Y ahí conecta directamente con el lector. No necesitas ser excepcional para comenzar. Solo necesitas dejar de esperar permiso. En el tramo final del libro aparece muchísimo el tema de la gratitud. El autor explica que despertar al héroe interior no significa vivir obsesionado con la próxima meta y nunca disfrutar el presente. También implica aprender a valorar profundamente la vida, las relaciones y las experiencias simples. Porque muchas veces las personas pasan años persiguiendo cosas grandes mientras ignoran momentos pequeños que en realidad son los más importantes. Aquí habla nuevamente de su familia, de sus hijos, de los momentos cotidianos que terminaron teniendo muchísimo más valor emocional que muchos logros materiales. Y eso lo lleva a otra reflexión importante: éxito y plenitud no son exactamente lo mismo. Puedes alcanzar metas impresionantes y aún así sentirte vacío si pierdes conexión con lo esencial. Por eso el cierre del libro no se siente como una invitación obsesiva al rendimiento o al éxito económico. Se siente más como un llamado a vivir despierto. A vivir con intención. A dejar de existir en automático. A recordar que la vida es un regalo increíblemente corto y frágil como para desperdiciarlo viviendo según el miedo. En las últimas páginas, el autor prácticamente desafía al lector a tomar una decisión. Seguir dormido dentro del mundo ordinario o aceptar la aventura de convertirse en quien realmente puede llegar a ser. Porque según él, dentro de cada persona existe potencial para una historia muchísimo más grande de la que imagina. El problema es que la mayoría nunca se atreve a descubrirlo. Y así termina dejando la idea más importante de todo el libro: el héroe interior no despierta cuando desaparece el miedo. Despierta cuando decides que hay algo más importante que seguir escondiéndote. Porque la vida más plena no es la más cómoda ni la más perfecta. Es aquella donde al final puedes mirar atrás y sentir que realmente viviste, que amaste, que arriesgaste, que creciste y que no dejaste tu canción atrapada dentro de ti.